tal, gente? ¿Cómo andan? Hoy les voy a hablar sobre el Soul Break Meta, guía básica y avanzada. Bueno, primero quiero comentar que ya hice un video previo donde hablé de las bases del Soul Break Meta. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Pero bueno, igual vamos a hacer un pequeño repaso, aunque algunas cosas las voy a saltear. Bueno, creo que todos sabemos que el Soul Break Meta es actualmente el metagame predominante del Record Keeper. El mismo se centra en una parte de guerreros, los cuales acumulan su barra contra el jefe, y una vez que éste se encuentra en fase crítica, descargar todos sus Super Soul Breaks. Bueno, creo que el Soul Break Meta tiene una gran ventaja, que es rápido, porque tiramos sentinela y tiramos prisa y ya podemos empezar a atacar. Y obviamente es ideal para derrotar a los jefes cuando empiezan a spamear sus mejores habilidades, que es en la fase crítica, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos para desarrollar el Soul Break Meta? Necesitamos 4 cosas: Grimorio, Centinela o Piel Pétrea, que son las murallas o walls, como le quieran decir. Boost de ataque, que puede ser cualquiera, pueden ser los límites de monje, puede ser mano del emperador, obviamente puede ser el grito de Ramsa. Necesitamos prisa, que se incluye en el grito de Ramsa, y una cura OE. No es, o sea, no es excluyente, pero es recomendable tenerla. Bueno, las murallas ya las conocemos: Grimorio, Centinela de tiro, Piel Pétrea 2 de Y'shtola. Obviamente tiro tiene la ventaja de ser más versátil, aunque Y'shtola es una healer muy sólida, así que puede utilizar en 3 a 4, lo cual la permite ser healer, utilizar ira o utilizar atrofias, así que es bastante completa también. Bueno, boost de ataques, hay muchísimos. El principal obviamente es el grito de Ramsa. Después puede ser el Soul Break de Tifa, flecha ardiente, que aumenta 35% el ataque. O puede ser el Soul Break de Yetch. Yetch es el monje más completo del juego, porque puede equipar espadas, puede equipar Blitzball. Y bueno, y tiene un arsenal de habilidades bastante completo. Obviamente a esta lista podemos incluir Soul Break de Sabine, Soul Break de Joseph, Soul Break de Cell, etcétera, etcétera. Y bueno, después tenemos Hastega, que como dijimos puede estar incluido en el grito de Ramsa, que sería lo ideal. O podemos utilizar Guardián Divino de Garnet o la muralla total de Kistis. Bueno, como dijimos, estamos Curaçao. En este momento las 3 mejores del juego son el Super Soul de Selfie, Dream Stage, que a mi criterio es el mejor límite curativo del juego. Después tenemos el Super Soul de Rem, que da cura larga y regeneración larga. Y tenemos la cura de Mingu, que es cura larga y de casteo instantáneo. Bueno, ¿qué habilidades necesito para desarrollar el Soul Break Meta? Principalmente Remata Spear, vamos a necesitar entre 3 a 4, en lo posible entre rango 3 a rango 4. Y después habilidades 5 estrellas complementarias: Hoja Segadora de Samurai, Muele Cielos de Dragunar, Puño Explosivo de Monje, Cruz Santa de Caballeros y Venganza del Ladrón de Caballeros. Perdón, de ladrones. Y bueno, ¿cómo formamos una party Soul Break Meta? La mayoría de las parties constan de tiro, Ramsa, o sea, tiro Ramsa, un healer y 3 guerreros. Si tiro usa Grimorio Centinela, se lleva de guerrero errante Ramsa. Lo mismo vamos a hacer si tenemos Ramsa, utilizamos a tiro de guerrero errante, ¿no? Bueno, ejemplos de parties, cómo vamos a formar esta party Soul Break Meta. Nuestro support en general suele ser Ramsa o tiro, dependiendo de lo que tenemos. El guerrero errante obviamente es el inverso. Un healer, de ser posible, con una cura OE, y guerreros con Super Soul Break. Bueno, la otra opción es utilizar un monje que aumente el ataque. Puede ser Tifa, Jet, Galuf, Sabine, Cell. También puede ser Leon con mano del emperador. Un healer para que utilice su cura OE y sus curas. Y un personaje que nos dé prisa. Puede ser Red 13, puede ser Sass, puede ser Leila. Y bueno, y a eso le vamos a agregar los guerreros, en total 2 con Super Soul Breaks. Bueno, la otra opción sería utilizar a Tiro y Ramsa, obviamente con un healer, 2 guerreros con Remata Spear y un mago que tenga Fulgor, Mega Agua, Meteo, Maduin, Bahamut o Drenaje más. Después, otra de las opciones, un personaje que suba ataque, que puede ser, como dijimos, Tifa, Jet, Galuf, Sabine, etc. Nuestro healer, 2 guerreros con Super Soul Break y Kistis o Garnet con barrera total, Guardián Divino. En ese caso, Garnet sería ideal para jugarla como Summoner o Maga Blanca ofensiva, con Sanctus, Dia, Maduin,
Baleford y obviamente las magias elementales. Y bueno, ¿qué pasa si tengo a Tiro y Ramsa con sus respectivos límites? Primero, sos una persona afortunada porque muchos ni siquiera tienen uno de los dos, otros tienen uno, y por último hay gente que, bueno, sí tiene los dos, pero son pocos. Bueno, Ramsa puede tomar el rol de support y Tiro puede ser healer, o puede ser el que se dedica a hacer el daño, aportando habilidades como las de maquinista o AOE físicas. Hay peleas donde todavía necesitamos poner debuff, y las habilidades de maquinista no solo hacen mucho daño, sino que tienen una alta chance de suceso. Bueno, Tiro y Ramsa poder ir al banco es la otra opción. Tengan en cuenta que Ramsa con su Super Solveig dominado tiene aproximadamente 70 puntos más de ataque con respecto a Tiro, que es muchísimo. Y bueno, ¿qué guerrero grande podríamos usar en este caso? Lo ideal sería Mano del Emperador, que arriba del soft cap aumenta 15% el ataque. Después vendrán otros buffs que aumentan los críticos. En el Super Solveig de Jet, por ejemplo, en el banner de ese, del evento de Braska, si mal no recuerdo, sube críticos. Después en el evento de Kaisit aparece la vara de Aeris, que sube 50% de los críticos. Y en el banner del 14 de Idi Papalimo también aparece el Super Solveig que aumenta los críticos. Hay más, si mal no recuerdo, y obviamente van a aparecer muchos. Y bueno, ¿cuáles son las mejores materias para el Solveig meta? Esto es muy importante. Primero voy a citar todas las opciones y voy a hacer una comparativa. Obviamente tenemos enseñanza del Dr. Mod y Poder Mako, que ya las conocemos, materia de tiro y materia de Cloud respectivamente. Ambas son sus terceras materias. Rompe portería, que es la materia de Tidus. Ramsa tiene una similar, que sería la segunda materia de él, que es cuando rompemos el cristal 65. Después tenemos las materias que suben 20% de daño, que hay un montón. Orgullo a las rojas, posición heroica, la materia de Tifa, segunda materia de Tifa sería. Después da aventurera de Oak. Hay muchas materias que suben 20%, generalmente son las últimas materias de los personajes. Después tenemos determinación de Draconarius, que es la segunda materia de Arturo, que aumenta 20% el ataque. Debajo del soft cap eso se traduce en un 40% de daño extra. Debajo del soft cap es aproximadamente un 10%. Y Lionheart, que aumenta un 50% la barra al recibir un golpe. No incluí la materia de Steiner porque es malísima. Lionheart es mejor que la materia de Steiner. Rompe porterías es mejor que la materia de Steiner. La materia de Steiner no debe ser usada nunca porque es mala e inútil. Una cosa es que ustedes crean que sirve esa materia y otra cosa es que sirva la materia. No sirve. En fin, vamos a hacer una comparativa. ¿Cuál es mejor? O sea, ¿qué materia es mejor según cada personaje? Vamos a desglosar en guerreros, magos negros, magos blancos. Y bueno, guerreros supports o personajes que agregan estados beneficiosos. Más o menos están en la misma lista, pero los desglosé aparte porque utilizan otro tipo de materias. Bueno, guerreros. Vamos a hablar un poquito sobre cómo se maneja el sistema de cargas de barra. Una barra llena son 500 puntos. El juego se maneja en números, que aparezca una barra es un tema totalmente distinto. Cada vez que utilizamos una habilidad cargamos 70. Cada vez que recibimos un golpe nos cargamos 50. Y al utilizar rematas PIR recargamos 150 puntos. La skill ira da 180 y aumenta un 3% el ataque. O sea que un guerrero utilizando ira lo único que hace es perjudicarse a sí mismo, porque no solo se quita su buff de ataque, sino que no se carga mucho más tampoco. Y bueno, rompe portería ya dijimos, aumenta un 50% la barra. Terminación Dragonarius, debajo del soft cap aumenta 40% de daño. Y después tenemos las materias que dan más 20% de daño, que obviamente ignoran el soft cap porque es daño por 1.2 indistintamente del ataque. Y por último, como dijimos, Poder Mako y Enseñanza de Dr. Mog dan 500 puntos, le hace una barra. En fin, la potencia de remata Aspire es de 1.8, vamos a referirnos en 180 para hacer las cosas más fáciles. Los Super Solve que en general tienen una potencia de 600, algunos tienen un poquito más, como por ejemplo Lightning y Cloud obviamente. Y están los multi-hit que atacan un solo blanco que tiene una potencia de 800. Squall en realidad es el único que tiene 800 clavado. El Oak tiene un poquito más porque siempre va a recibir algún golpe. A menos que tenga la barra llena, hace 800 clavado. Y después están los que hacen 7.92, 7.98 y un poquito menos, que son la gran mayoría, pero como dijimos a fines prácticos, 800 es un buen promedio. En fin, con la materia de Tidus vamos a necesitar 2 rematas PIR y recibir un golpe.
225 va a llenar cada remate Aspir, 50 va a llenar el golpe, va a dar un total de 500. Si en la materia de Tidus vamos a necesitar 3 golpes Aspir, o sea 3 remates Aspir, y recibir un golpe para cargar 500. O sea, la diferencia es de un remate Aspir entre rompeportería y las materias que aumentan daño. Teniendo en cuenta eso, vamos a calcular un ciclo de 12 turnos, lo cual es constan de remate Aspir hasta llenar una barra y un Super Soul Break. Y bueno, si hacemos eso, vamos a tener un total de 4640 de daño usando rompeporterías, que da un total de 386 de DPS. Si utilizamos una materia que aumenta 20% de daño, nuestro DPS va a ser de 402. Y si utilizamos determinación de Draconarius por debajo del soft cap, vamos a tener un DPS de 469. ¿Qué determina eso? Que determinación de Draconarius debajo del soft cap es la mejor materia para guerreros para el Soul Break meta, que por encima del soft cap las materias que aumentan 20% de daño son las mejores, y que rompe portería, si bien aumenta un poco el DPS, no es tan significativo como los hacen las otras dos materias citadas. Determinación de Draconarius, materias de 20% de daño son la mejor opción para guerreros que se dedican exclusivamente a hacer daño. Si por ejemplo quisiéramos utilizar el Super Soul Break de Beatrix, que agarra y da Magic Blink, o el Super Soul Break, por ejemplo, el Soul Break de Bastion, que da un Blink de 1, o queremos, no sé, spamear Mano del Emperador y un límite compartido de escudo, por ejemplo, ahí ya cambia el tema, y si es buena rompe portería. Y no vengan con el cuento chino de que yo hago 9999 de daño con todos mis golpes, porque es mentira, porque la defensa de los jefes es muy alta y por más que se la bajes resiste las atrofias, y además van a salir las definitivas más donde es imposible hacer 999 de daño, especialmente con una habilidad que tiene un multiplicador de 1.8. En fin, como dijimos, no solo aumentan el daño global las materias que aumentan daño, sino que permiten hacer el máximo daño en el menor tiempo posible. Todos sabemos que cuando los jefes entran en etapa crítica, empiezan a tirar habilidades muy rápido, su velocidad aumenta notablemente, empiezan a hacer muchísimo daño y algunos inclusive a provocar estados alterados. La base del Soul Blade meta justamente es tirar todos los límites que cargamos en ese momento, cosa de que el jefe muera lo antes posible. La lógica te lo dice, si vos querés matar rápido al jefe, tienes que hacer daño rápido. Sin utilizar materias de rompeportería o la de ranza, vamos a cargar 2 a 3 barras tranquilamente. Todo depende del timing que tengan y de cómo juegan. Así que 2 barras generalmente es el promedio, hasta 3 barras en una pelea un poco más larga. Y bueno, rompeporterías es la mejor materia en personajes que tienen que mantener constantemente un buff o más. No debe ser utilizada en personajes que se dedican netamente a dañar al enemigo y no debe ser utilizada sin remate Aspir. Ahora vamos a explicar por qué. En fin, magos blancos. ¿Qué materias podríamos llegar a considerar? Lionheart, Poder Maco y Rompeporterías. Vamos a hacer una comparativa. Teniendo en cuenta que Enseñanza del Dr. Mog y Poder Maco curan, o sea, dan 500 de barra, necesitaríamos recibir 20 golpes o más en una pelea. Estadísticamente los jefes atacan 20 veces en las peleas, en las definitivas al menos, así que necesitaría tu mago blanco recibir todos los golpes del jefe, cosa que no va a pasar y que no es nada recomendable, así que Lionheart descartada. Rompe porterías, para ser más efectiva que Poder Maco, necesita que nuestro mago blanco haga 17 habilidades o más en una pelea, lo cual es sumamente improbable teniendo en cuenta que tenemos 12 curas y nunca las agotamos. Y bueno, si nuestra maga blanca está explotando debilidades, por ejemplo utilizamos a Garnet con invocaciones o con día, vamos a necesitar 11 magias para superar el Poder Maco, lo cual también es bastante. Y bueno, en resumidas cuentas, es recomendable utilizar Poder Maco o Enseñanza de Dr. Mog en nuestro mago blanco. Esto permite en condiciones normales utilizar hasta 3 veces su límite. Lionheart solo es recomendable en tanques y en peleas con jefes que pegan varias veces, o jefes múltiples donde nuestro tanque recibe una cantidad excesiva de golpes. Rompeporterías solo debe utilizarse con ira o remata Spear justamente por lo que dije. Necesitaríamos más de 17 habilidades para compensarlo, lo cual es absurdo. Y bueno, magos negros, vamos a hacerlo bastante simple. Salvo Terra que utiliza Entereza 4 y que no es recomendable usarla con ira, no existe ningún otro mago que pueda llenar su barra rápido. Así que vamos a centrarnos en materias que aumentan daño. Devoción sigue siendo la mejor y con toda la mitigación que tenemos hoy en día,
perder 10% de defensa y de resistencia no es la gran cosa. Si no, tenemos las nuevas materias que suben 20% de daño, como bueno, la materia de Hoop con armas arrojadizas, la segunda materia de Lulu que aumenta 20% al usar hielo, y después tenemos la clásica llamada 2. Y bueno, y si no queremos utilizar alguna de estas o no tenemos una materia de 20% y no queremos usar devoción, siempre tenemos la materia de Ashe, deseo de venganza, que aumenta 17% el daño. Bueno, en fin. Esto es un tema muy importante. Dena no avisó sobre esto, simplemente lo implementó. Y bueno, son un par de mecánicas nuevas que incluyen muchas cosas. Algunas, por ejemplo, son las mecánicas de la confusión, que ahora cuando uno está confundido tiene un 50% de chance de golpear al enemigo o un aliado. Antes las chances se dividían por cada miembro de la party, por ende si peleamos con un solo enemigo era más probable que nos peguemos a nosotros mismos. Ahora eso se niveló en 50-50. Se han cambiado algunas mecánicas del Berserk, que no son importantes porque no es un debuff frecuente, y se han añadido un par de cosas que sí afectan a las mecánicas de combate. Bueno, ¿cuáles son las más importantes? Hay un capeo de la cantidad de ataque que se puede subir, después vamos a hablar del tema. Hay un capeo en la cantidad de ataque y magia que se puede reducir con las atrofias y con los nuevos límites. Y hay un capeo en la cantidad de defensa que se puede aumentar o se puede disminuir. Bueno, tenemos el buff cap o soft cap. Les voy a hacer una comparativa de estos dos porque es para complicarse esto. Bueno, el buff cap, vamos a decirlo así, es una penalización que se produce cuando nos empezamos a tirar muchos buffs. ¿Por qué es eso? Es una forma de evitar que un personaje que tenga poco ataque, 100, 150, 200, se bufee hasta la garganta y alcance 880 de ataque. O sea, es una penalización al bufeo excesivo, que no es lo mismo que el soft cap, que es una penalización al ataque en 590. Nosotros podemos recibir la penalización de bufeo y no haber alcanzado los 590 de ataque, como puede haber sido. O podemos recibir la penalización y alcanzar el hard cap. Todo dependería de nuestro ataque base. Bueno, el buff cap se ha añadido una penalización del aumento de ataque, como dijimos, una vez superada la barrera de los más 150% de ataque. Le hace ímpetu de Lunet. Esa es nuestra base. Todo lo que le agreguemos a eso va a sufrir una penalización. Por ejemplo, utilizar energía, que debería subir 25% el ataque, en realidad lo va a subir más o menos un 10%, un poquito menos. Cualquier otro buff ataque que se le añada, como dijimos, va a aumentar un porcentaje menor. Existe un capeo también, un hard cap del bufeo, que a partir de ese punto ya no se puede subir más, que es de 300%, pero es prácticamente imposible, o sea, en realidad es imposible de alcanzar, porque para alcanzar ese 300% deberíamos de subir nuestro ataque un 680%, lo cual es hoy día imposible. En fin, el soft cap corre indistintamente esta nueva mecánica, como dijimos. Si superamos la barrera de 590 de ataque y de más 150% de ataque, cada aumento dará muchísimo menos de lo esperado, porque sufriríamos una doble penalización. Después, como dijimos, tenemos el buff cap de defensa, que se alcanza cuando usamos Sentinela más algún límite que suba defensa, como puede ser el de Super Solid de Bartz o el taladro de Edgar. A partir de ese punto, por ejemplo, si le agregamos mano del emperador, la defensa de mano del emperador va a sufrir una penalización. Para alcanzar el hard cap de bufeo de defensa necesitaríamos unos 6 Grimorios Sentinela acumulables. No se puede alcanzar eso, así que no es un problema. Y siempre hay que tener en cuenta que Coraza más y Escudo más son buffs únicos que duplican la resistencia indistintamente de todas las mecánicas de juego. Así que siempre Coraza y Escudo se van a poder stackear con los demás otro buff. Y bueno, después como dijimos hay debuff cap de ataque y de magia, que sería lo mismo que los debuff, pero al aplicar las atrofias al jefe. Bueno, cuando se produce esta penalización, vamos a hablar ahora de esto. El soft debuff cap de ataque y de magia es de un 35%, que es el equivalente a rompe todo más atrofia mágica. No me pregunten por qué es 35% acumular los dos cuando debería ser 15 más 25, 40, no tengo idea. Por algún motivo, alguna mecánica del jefe utiliza esas dos, reduce 35. A fines prácticos, esos dos alcanzan el límite. Agregarle cualquier otra cosa va a ser menos de lo que debería ser. ¿Por qué inventaron esto?
para evitar que le estaquemos 50 tipos de magia distintas. Por ejemplo, podríamos utilizar rompe todo, atrofia mágica, perdón, atrofia ofensiva, el super solo de Auron y armonía heroica, y le estaríamos dejando el ataque al jefe en nada. Para evitar eso inventaron esto. Y bueno, como dijimos, a partir del punto de rompe todo más atrofia mágica o atrofia ofensiva, cualquier otro debuff va a disminuir menos de lo que debería disminuir. El soft debuff cap es del 30%, el cual para alcanzarlo haría falta acumular rompe todo, atrofia defensiva, algún debuff que rompa defensa y que rompa resistencia, porque son los famosos wall breaks. Bueno, es un poquito más difícil alcanzar este capeo, pero se puede alcanzar. En resumen, ímpetu no debería ser acompañado de ningún otro buff, ya que supone un desperdicio de slot de habilidades. Le hace que si utilizan ímpetu no usen energía porque no vale la pena. El uso de límites que disminuyen ataque y magia deberían ser utilizados solamente con rompe todo, porque agregarle una habilidad extra a algo que sufre una penalización no vale la pena. Si no tienen otra cosa que ponerle a su support, pueden ponérselo porque algo van a mitigar, pero no van a mitigar tanto como deberían de hacer. Y bueno, el buff de Buff Soft Cap de defensa debería ser ignorado por no ser tan importante en el metagame actual. A tener en cuenta, el soft cap de ataque de los enemigos es mucho menor que el nuestro. Recuerden que cuando nos aumentaron el soft cap, en los anuncios decía, no se han alterado las mecánicas de ataque de los enemigos, ni sus stats. A lo que se referían era que no alteraron el soft cap de los jefes, que creo que era más o menos de 380. Hoy en día es 590. O sea que si un jefe tiene 700 de ataque, de entre 380 a 700, 800, va a tener todo eso, va a estar penalizado. Entonces, si nosotros le metemos una atrofia ofensiva y ponele que le bajamos el ataque a, no sé, 600, esos 200 que le quitamos son 200 penalizados. Le hace que la mitigación es poca. Por eso, cuando estamos peleando y no sabemos qué poner para mitigar físico, porque no nos queda un slot para atrofia ofensiva, es preferible llevar coraza y mitigar con sentinela. No le hagan caso a lo que dice Mog, porque en muchos casos atrofia ofensiva no es muy buena, salvo que obviamente el jefe pegue netamente físico y ahí sí le hacen rompe todo y atrofia ofensiva porque tienen que mitigar aunque sea un poquito. Le hace Boslar, por ejemplo. Y bueno, como dijimos en jefes mixtos, obviamente es preferible coraza más sentinela y mitigar magia. Recuerden que atrofia mágica sube 10, o sea, disminuye 50, la atrofia ofensiva baja 40, la atrofia mágica sí es buena, además que el soft cap mágico es muy alto, así que mitigar magia siempre es más productivo, además de que las magias son más peligrosas. Y bueno, después vamos a hacer un pequeño análisis de las habilidades 5 estrellas y su impacto en el metagame. Una cosa que llama mucho la atención es que spamear habilidades 5 estrellas hace el mismo DPS o más que spamear Rematas Spear con Super Soul Breaks. Eso va a ser muy importante en las misiones de Sid, porque no vamos a tener límites para todos los personajes y vamos a depender mucho de las habilidades 5 estrellas. Bueno, las habilidades 5 estrellas AOE superan en amplio margen a las habilidades 4 estrellas y al combo Remata Spear más Super Soul Break. Los magos superan en amplio margen a los guerreros en daño AOE, a menos que estos utilicen habilidades 5 estrellas más grito. Eso es muy importante, ahora les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a analizar justamente las mejores habilidades 5 estrellas y voy a explicarles cómo influyen al metagame. Rompe todo, idealmente tenerla en rango 2 o 3, todos sabemos lo bueno que rompe todo. En rango 2 con prisa es suficiente para mitigar toda la pelea. Si la tienen en rango 3 la pueden utilizar como fuente de DPS. Si por ejemplo tienen a tiro, utilizan un turno rompe todo, un turno atrofia, un turno rompe todo, un turno atrofia. De esa forma cargan la barra dentro de todo rápido y les permite renovar el sentinela, sin necesidad de poner remata Spear. Ramsa en cambio lo ideal es que tenga rompe todo más remata Spear con poder Mako para que el poco tiempo que le dura la prisa, porque no es tanto porque su int no es alta, sea compensado con la carga rápida remata Spear. Bueno, después tenemos Venganza del Ladrón, que es claramente superior a Cruz Santa por varios motivos. Uno, porque drena 3k de vida. Dos, porque puede romper más inclusive el capeo de daño que Cruz Santa. Y tres, porque el efecto positivo de Cruz Santa no es tan bueno. El regen da menos cura de lo que da Venganza del Ladrón y el Esuna no es un efecto que vaya a ser game changing.
Claro, es una skill súper potente y hacer 999 por 2 siempre es bienvenido. No digo que sea mala, de hecho es muy buena, pero Venganza del Ladrón es mejor. Y bueno, ya dijimos Cruz Santa, lo ideal es tenerla en rango 3. Pueden tenerla en rango 2 y se van a dedicar a utilizar Remataspir. Si la quieren como DPS, la necesitan en rango 3 para que supere a las habilidades de 4 estrellas. Después tenemos Muelecielos, que es la mejor habilidad AOE del juego, aunque ustedes no lo crean. Un Draguner con Grito de Ramsa hace más daño que un Mago Negro Summoner porque, bueno, uno que tiene un multiplicador alto, dos que Shout aumenta 50% el ataque y tres que el índice de críticos es muy alto, entonces tiene un multiplicador de daño muy fuerte. Después tenemos Hoja Cegadora, que en rango 2 ya es suficiente para superar a Yukisake y a la otra habilidad, Dark Moon, Luna Negra. eh, si hacemos cálculos y utilizamos los turnos sobrantes, porque tenemos solamente 4, si el resto lo complementamos con ataques normales, vamos a hacer más daño que tirando 8 veces Yukisake. Es una locura, pero es así. Y bueno, después tenemos Ráfaga, que por más de que muchos no la creamos, por el tema que viene full charge, eh, igual es una habilidad muy buena, rompe el capeo de daño, pega 4 veces, combate 5 frecuente. Y después tenemos Fulgor y Santus, que son las dos magias negras más, perdón, la magia negra y la magia blanca más fuerte del juego. Tienen un multiplicador de 1200, que es muchísimo. Y bueno, y por último tenemos Bahamut, que en rango 3 es suficiente para superar a Maduin en rango 5. Recuerden que bufearon a Bahamut, ahora hace 750 por 2, le hace 1500. 3 Bahamut hacen 4500 de daño en total y Maduin hace 900 y algo. 9 por 5 es 45, vamos a hacer más o menos el mismo daño en 2 turnos menos. Y bueno, a futuro tenemos, no me recuerdo si se llama realmente Dragon Dive, pero es una habilidad de Draguner que hace un daño de por 5, que es brutal. Se puede combinar con el Super Soul Break de Caín y spamearla de forma atroz. Después tenemos Full Charge, que pide los mismos orbes que Ráfaga, energéticos viento-tierra, que tiene un casteo más lento pero tiene un multiplicador de daño casi 5. Al ser una habilidad de combate 5 estrellas, en Japón se volvió la base del Soul Break Meta y la base de las misiones de Seed. Y por último tenemos Break Fever, que es un rompe todo AOE para bailarines, que tiro obviamente la vas a ver aprovechar, o Mog o Penelo. Y bueno, habilidades 5 estrellas con poco o nulo impacto en el metagame. No quiere decir que no, o sea, no es que sean malas, pero no tienen tanto impacto y no deberían de ser creadas ni mejoradas. Hora de arrebato es una habilidad pésima, falla cuando el enemigo simula slow, hace un golpe, te da prisa y al otro le pone freno. Hoy en día con el metagame de Ramsa todos tenemos prisa, así que el efecto no vale la pena y formas de crear freno hay tantas, inclusive algunas son 100% que no vale la pena utilizarla. Meteo es probablemente la magia negra más polémica de esta lista. ¿Por qué la incluía Meteo acá? Porque las invocaciones tienen casteo más rápido, porque el multiplicador de daño de Maduin inclusive es más alto que el de Meteo, porque pide menos orbes para mejorarla y porque 5 usos en cualquier pelea AOE es más que suficiente. Y por último me van a decir, no, pero no todos la pueden utilizar a Maduin. Bueno, pero los mejores magos del juego pueden utilizarlos. Puedo utilizar la Terra, puedo utilizar Ashe, puedo utilizar Rydia, puedo utilizar Krail, puedo utilizar la Hope. ¿Qué más necesitamos? ¿Quieren jugar con Lulu? Bueno, creen Meteo, pero la verdad que es un desperdicio de orbes. Fulgor es mucho mejor y no hay ningún reemplazo de Fulgor, en cambio hay invocaciones no elementales a patadas, así que a mi entender no pierdan su tiempo con Meteo. Por último, Odín basura, basura por donde se lo mire, inflige un debuff que en este juego no sirve, como es muerte y pega una sola vez. Aquellos que la hayan creado deberían de haberse arrepentido porque es una habilidad mala por donde se la mire. Golpe Fulgor, que en papel suena bien porque tiene un multiplicador de por 3, pero que es daño neto, no hace nada fuera de eso. Y que para eso es prefiero utilizar Remataspir o utilizar una habilidad futuro que es de viento a hoy que pega 2 veces. Golpe Fulgor descartada. Las aromas suena muy linda, pero la verdad que al menos en el metagame no hay lugar para revivir porque la ley máxima es no morir, mitigar siempre. Y bueno, encomendar que suena muy bien, pero en el Soul Break Meta todos tienen que tener límites y perder un slot para transferirle barra a otro es un desperdicio, porque en el otro slot nuestro personaje tendría que tener una habilidad para cargar barras.
y sinceramente tener un personaje que solo transfiera barras no aporta nada. Y bueno, por último, golpe rápido, que tiene un buen multiplicador de daño, pero es un solo golpe y que pide una cantidad de orbes asquerosamente alta. Con todos esos orbes podremos hacer muchísimas habilidades mejores, así que no pierdan su tiempo. A futuro, habilidad obsoleta con poco impacto en el metagame, Ráfaga, porque será superada por Full Charge. Y bueno, en resumen, las habilidades 5 estrellas serán fundamentales para las misiones de Sid. Actualmente tienen personajes con Super Solvo que son el complemento ideal durante la etapa intermedia de la pelea, donde necesitamos aumentar nuestro daño, pero aún no es momento de soltar nuestros Super Soul Breaks. Generalmente, como dijimos, a mitad de la pelea o cuando al jefe le queda casi un cuarto de vida, vamos a empezar a tirar esas habilidades 5 estrellas porque ya tenemos suficiente barra y podemos aumentar el daño y vamos a querer hacer eso. Porque las etapas intermedias, si bien no son tan peligrosas, tampoco son inofensivas. Así que cuanto más rápido superemos esa etapa, mejor. Y bueno, los guerreros con grito de Ramsa más muele cielos u hoja segadora son mejores que los magos en los combates AoE. Recuerden, muele cielos es la mejor habilidad AoE del juego. Si no, los magos negros invocadores como Maduin, Balefort, Bahamut son mejores. Los únicos magos que deberían de ser utilizados son esos. Y bueno, los magos negros se adaptan a Soul Break Meta solo si explotan debilidad del enemigo o spameando Fulgor. En términos de DPS, si no tiene Fulgor el mago negro, no se acerca ni un poquito a los guerreros. Así que si quieren jugar con magos, aprendan Fulgor, déjense de joder con Meteo, que es una habilidad inútil, y enfóquense en hacer daño. Y bueno, eso fue todo, gente. Espero que les sirva el video. Cualquier duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos pronto. Chau, chau.